Documental de la materia El sujeto y su formación. Integrantes del equipo: Silvana Calderón Valencia, Mariana Ivette Venado Crisóstomo, María Luisa Mendoza Pineda, Saraya Alexa Gómez Ortiz y Quetzalcíhuatl Sierra Islas. Unidad 1. ¿Por qué ser docente en pleno siglo XXI? En esta unidad hablaremos sobre el sujeto, trayectoria de vida desde el contexto actual, la elección, motivación, intereses, sentidos y condiciones en la elección de la docencia como profesión, la construcción sociocultural de la profesión docente y su caracterización en los ámbitos nacional e internacional, y por último, las redes de significación en la identidad profesional. El rol docente ha exigido una transformación profunda y trascendental a lo largo de la historia de la educación. En pleno siglo XXI, en tiempos de abundancia cognitiva, de sociedad conectada y en red, esta propone nuevos retos al maestro, que deben ser conscientes de las nuevas habilidades que implica su rol docente. La tarea principal del docente es educar a sus alumnos y en gestión debe estar concentrada en el desafío que conlleva transmitir un cúmulo de conocimientos a cada alumno. El docente que la sociedad busca debe ser un profesional comprometido que impacte la vida de sus alumnos, interdisciplinario, innovador, investigador, integrador, un docente que actualice constantemente sus conocimientos. La práctica es una actividad dinámica reflexiva que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre alumno y maestro. Incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. Esta práctica es expresada como contextos diversos dentro del aula, fuente del aprendizaje. La práctica es la fuente de aprendizaje y la teoría va quedando de lado. Interacción con otros significativos. La interacción social y el aprendizaje es la zona del desarrollo máximo. Enseñar es una tarea compleja y un individuo no puede saber todo lo necesario. A través del trabajo en equipo, un profesor tiene acceso al conocimiento que está distribuido entre los miembros de una comunidad profesional, observando a otros y recibiendo retroalimentación. La experiencia escolar. Surge la unidad de contenido experiencia previa, en que se argumenta que la forma de aprender tiene un impacto en la forma de enseñar. Yo creo que inevitablemente en una cierta forma reproduce a los profesores que uno tuvo en su escolarización. El contexto en el que se hace efectivo el aprendizaje se relaciona con la teoría, sirve para unir conocimiento. En este contexto surge la argumentación, se relaciona con la capacidad del profesional en formación para sustentar su quehacer en la práctica. Ser profesional es tener argumento y decir por qué yo hice tal cosa. Teoría práctica. La práctica busca orientar el aprendizaje con apoyo de la teoría, y la teoría se construye con los resultados generados por la práctica. En la práctica se articula teoría. Los profesionales en formación señalan que la teoría es para justificar. La teoría es como más para justificar lo que uno hace, sirve de referencia. Instructor y especialista de una materia, que tiene que darle a conocer e impartirla sobre unos menores determinados. Educador, persona que es capaz de instruir y formar al alumno desde una perspectiva global, así como a su propio desarrollo personal. Solucionar problemas. El profesor debe de estar calificado para dar respuesta a todos los conflictos que le pueda presentar el alumno. Anexo familiar. El profesor o tutor debe suplir el efecto que el menor no posee en su familia. Mediador ante situaciones conflictivas. Debe ser consciente de la realidad familiar que rodea al menor. Elección, motivación, intereses, sentidos y condiciones en la elección de la docencia como profesión. Existen muchas razones por las cuales escogemos la docencia como profesión. Algunas de estas son que cuando éramos niños jugábamos a ser docentes. Porque un maestro nos inspiró, ya sea con acciones buenas o malas. También sería por la influencia que ha tenido nuestros familiares en nosotros. Otra razón es que les interesa el hecho de pensar e imaginar estrategias para la formación de los niños. La construcción de la docencia como profesión docente y su caracterización en los ámbitos nacional e internacional. La docencia ha sido un punto de debate desde la formalización de la educación hacia nuestros días. Sin embargo, los tópicos a debatir no han cambiado mucho, pues siguen concentrándose en métodos, técnicas, corrientes pedagógicas, teorías psicológicas, planes y programas de estudio, evaluación, etc. Con ello se pretende responder a las problemáticas que presenta el sistema educativo. La docencia se concibe más que como transmisión, como un proceso complejo,
donde interactúan diversidad de elementos, entre ellos, de manera destacada, la información y la relación pedagógica entre profesores, estudiantes y otras instancias académicas, donde la atención se centra en los procesos de diversos aprendizajes, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, etc. El cognitivismo y el constructivismo, derivados de Brunner, 1969, y Piaget, 1971, respectivamente, señalan que cada sujeto construye sus conocimientos, a la vez que sus estructuras cognitivas, por lo que el maestro solo puede enseñar a aprender, a investigar, a cuestionarse y a tratar estrategias para descubrir los principios y las leyes que rigen el mundo físico, químico, biológico y social. Redes de significación en la identidad profesional. Son aquellas que definen su identidad y forman su carácter, donde este proceso comienza en los programas de formación inicial y continúa toda nuestra vida profesional. Actividades del docente. Planifica, educa, transmite, evalúa, motiva, refuerza y es paciente. El docente cuenta con una capacidad para encontrar soluciones a problemas, conocimientos que respalden sus acciones y una buena capacidad de reflexión para obstáculos que se encuentren, cuidando ser prudente en lo que debe de hacer. La identidad profesional no surge espontáneamente ni se obtiene de manera automática, sino que se construye a través de un proceso complejo, dinámico y sostenido en el tiempo, que resulta de la generación de colectivos críticos que articulan a partir de la reflexión conjunta, sistemas simbólicos, experiencias y representaciones objetivas en el contexto de la realidad construida en la escuela. Este proceso de construcción comienza en los programas de formación inicial y continúa a lo largo de toda la vida profesional de una persona. Cuando se crea su propia identidad profesional, dan una respuesta parcial a los desafíos y responsabilidades que deben de enfrentar los docentes en sus prácticas pedagógicas. Unidad 2. Desafíos y problemas de la profesión docente. Los temas que se hablarán en esta unidad son el docente frente a la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías, atender la diversidad y la privacidad, el maestro docente, trabajo, insatisfacción y desgaste, y calidad, evaluación y rendición de cuentas. En la actualidad existen muchos desafíos y problemas por los que atraviesan los docentes. Estos son los 8 desafíos más comunes que tienen los docentes actualmente. Número 1. Falta de trabajo en equipo. Los estudiantes prefieren trabajar de forma individual, lo cual limita el aprendizaje a través de la socialización con sus compañeros. Número 2. Muchos roles en una persona. Los docentes a menudo han tenido que llevar a cabo roles que no se limitan a la enseñanza. Número 3. Falta de tiempo. Este problema no es exclusivo de los profesores ni de la época actual, pero no deja de ser uno de los desafíos para los docentes. Número 4. Tensión con los padres. Esto ocurre principalmente en las etapas de primaria, secundaria y preparatoria. El sentimiento de los docentes es que su responsabilidad no se comparte con los padres, a lo menos no lo demuestran. Número 5. Falta de planeación. Los docentes a menudo reconocen que no tienen tiempo suficiente para planear sus clases. Esto significa recopilar material, actualizarlo y adaptarlo a sus distintos grados de alumnos. Número 6. Trámites y reportes. Usualmente los docentes deben elaborar reportes o hacer trámites que den cuenta de su trabajo o de la situación de los alumnos. Número 7. Satisfacer a sus jefes, autoridades y alumnos. El desempeño docente es evaluado de alguna manera por parte de estos 3 grupos. Número 8. Adaptación a los estudiantes. Cada alumno es distinto, tiene su personalidad, intereses particulares y una forma de aprender. Sin embargo, las clases, los temarios y las evaluaciones son iguales para todos, lo cual representa un reto al momento de adaptar estos elementos a estudiantes que pueden ser muy distintos entre sí. La tarea del profesor no solo se limita a impartir conocimiento, sino a lograr que los alumnos aprendan a reflexionar mediante su propio pensamiento crítico. Un docente tiene los valores necesarios para convivir como sociedad, como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la equidad. Un docente debe tener fuerte vocación. Un docente debe ser buen comunicador. No solamente se trata de todo lo que sabes, sino de cómo logras transmitírselo a los demás para que ellos también les interese. Mantener la atención del otro. Un docente debe ser empático, ponerse en el lugar del otro.
El docente tiene que hacer el ejercicio de entender a sus alumnos para poder hablar el mismo lenguaje. Un docente debe ser paciente. Es una característica que el docente necesitará todos los días de su vida en su trabajo, tanto para enseñar como para lidiar con personas o grupos conflictivos. Ser creativo. Si una persona no se siente motivada a aprender nuevas formas de hacer las cosas, condenará a sus alumnos a no enseñándoles estas habilidades tan prácticas. Usa recursos y tecnología para atender a diversos estilos de aprendizaje. Utiliza diversos recursos y materiales multimedia para desarrollar la percepción del aprendizaje de sus estudiantes. Generador de ambientes de aprendizaje. Construye un ambiente ideal para fomentar el aprendizaje de sus alumnos, usando diferentes métodos y didácticas. Reflexiona constantemente sobre nuevas formas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la implementación de cambios que generen un aprendizaje más significativo. Utiliza y enseña el aprendizaje colaborativo. Atender a la diversidad y la particularidad. En el aula existen diversos estilos de aprendizaje o niños con diferentes necesidades educativas. Por esto hay que tener claro de las dificultades a enfrentar como los estilos de aprendizaje presentes dentro del aula. Debemos de crear un ambiente inclusivo para así formar personas tolerantes, respetuosas y empáticas donde unas aprendan de otras. Malestar docente, trabajo, insatisfacción y desgaste. Se plantea la influencia que tienen en el docente las dificultades derivadas de su trabajo profesional, las cuales se manifiestan en una serie de consecuencias y secuelas, la mayoría de ellas vinculadas con la desmotivación. Hoy más que nunca se comprueba que se ha ganado en lo que se refiere a profesionalidad, pero la docencia supone un desgaste que debemos combatir, proponiendo una visión positiva del problema. Los profesionales disponemos de varios mecanismos de defensa que implican desmotivación, como lo son la inhibición o despreocupación, el empleo de una rutina diaria o el absentismo laboral. Con ellos se resiente la calidad del trabajo, pero nos evita males psicológicos mayores sobre nuestra personalidad. Encontramos un alto porcentaje de profesorado desmotivado, incapaces de motivar a sus alumnos por el conocimiento y el estudio. Esta desmotivación se traslada también en el contacto con los padres a los que pretenden transferir la responsabilidad de la enseñanza que debería producirse en las aulas y en lo que en muchos casos no encuentran colaboración. Calidad, evaluación y rendición de cuentas. Los docentes disponen de varios mecanismos de defensa que implican una desmotivación en el empleo de una rutina diaria. Esto conlleva a que haya mala calidad en el trabajo, al igual que la opinión de la sociedad, que no ayuda al apoyo del docente y respeto hacia su trabajo. Un buen profesor puede realizar un labor magnífico, pero un profesor desmotivado puede causar estragos, además de causar aburrimiento en el aula. La evaluación es eficaz en el niño, saber lo que ha hecho mal, pero también hay que saberle motivar para buscar su mejoría y no frustrarle con exceso mientras haya un margen de corrección. El docente se encuentra con ese problema en el último curso. Intenta imponer su criterio evaluador en la medida posible. Cuentas de rendición es el control de las actuaciones, particularmente en los centros educativos, tienen un sentido no solo de fiscalización y de control, sino de herramienta fundamental de mejora, en lo cual un término más común sería el de evaluación. La rendición de cuentas o evaluación es un concepto bastante general e impreciso. Se dice que se está de acuerdo con lo que hay que evaluar. Unidad 3. El docente es lo que queremos entre la política educativa y las condiciones de formación y de desarrollo profesional. Los temas que se hablarán en esta unidad son ¿todos pueden ser docentes o qué se requiere para hacerlo? El nuevo perfil del futuro docente, horizontes y condiciones de posibilidad. Condiciones de ingreso y permanencia en la profesión docente. El profesor del siglo XXI replanteando la profesión. ¿Qué docentes queremos ser si nosotros enseñamos aprendiendo? Perfil docente de la nueva escuela mexicana, la docencia que queremos. Marco para la experiencia de la enseñanza y la gestión escolar dirigidas al aprendizaje y el desarrollo integral de todos los alumnos.
perfil docente, directivo y de supervisión. Tenemos los profesores que tenemos y los profesores que queremos tener. Las características de los profesores que tenemos son que algunos trabajan por amor, muchos prescriben, transmiten conocimientos, algunos no escuchan y no tienen conciencia, hacen monólogos permanentes, son punitivos, son como una pared, autocríticos, utilizamos métodos tradicionales, algunos no se venden fácilmente, no cumplen con las normas, algunos son irrespetuosos y no saben compartir y transmitir el conocimiento. Y en los profesores que queremos, sus características son diálogo humano, interactivo, productores de cambios de conductas, sin resistencia al cambio que transcienda, reflexivo, propiciador de búsquedas, ético, puntual, actualizado, gerente de aula, con dominio de asignatura, honesto, respetuoso, democrático, comunicador, que entienda las diferencias individuales. Las TIC actualmente son una herramienta muy importante para la educación, ya que estas ayudan y facilitan las tareas de los alumnos y docentes, facilitan la comunicación, la investigación y la obtención de información. Estas tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Elementos de comunicación y de acceso a la información. Instrumento didáctico, medio de enseñanza. Contenido curricular. Instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Incorporar en la cultura del centro escolar la informática. El nuevo perfil del futuro docente, horizontes y condiciones de posibilidades. La Ley General de Servicio Profesional Docente, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, tiene la atribución de definir los perfiles de desempeño de docente y técnicas docentes. Perfil, parámetros e indicadores para docentes en educación primaria. El número 1 es un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. El número 2 es un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y relaciona una intervención didáctica pertinente. El tercero es un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. El número 4 es un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Y el número 5 es un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Condiciones de ingreso y permanencia en la profesión docente. ¿Qué son los 4 pilares de la educación? La educación y la enseñanza debe centrarse en hacer al aprendiz capaz de aprovechar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así, en lugar de acumular conocimientos, se desarrollan competencias clave que permiten aprovechar esas oportunidades de actualizar, aumentar, aplicar los conocimientos que ya se tienen. Para conseguirlo, la educación ha de estructurarse en torno a 4 pilares de conocimiento que sostengan este nuevo sistema. 1. Aprender a conocer. Es dominar los instrumentos del saber, para descubrir y comprender el mundo que nos rodea, al que pertenecemos y para adquirir el placer por el conocimiento. Ventajas de aprender a conocer. Comprender mejor el entorno. Despierta la curiosidad intelectual. Fomenta el pensamiento crítico. Proporciona autonomía. Mejora la cultura general sin desterrar la especialización. 2. Aprender a hacer. Una vez que los alumnos han adquirido los conocimientos, es importante darle utilidad. Aprender a hacer. Resulta indispensable adaptar la enseñanza a las demandas de la sociedad y del mercado laboral. El aprender a hacer significa adquirir las competencias básicas. El profesor del siglo XXI, replanteando la profesión. Enseñar en la actualidad no debe tener la misma meta de hace 80 años. Por tal motivo, se deben realizar nuevas prácticas para caminar hacia el futuro de la creatividad. Lo que hoy se requiere es de individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes en las TICs, autónomos, con altos dotes sociales, capaces de trabajar con cualquier persona o en cualquier lugar. Retos que tiene esta nueva educación. 1. Inclusión social. 2. Liderazgo en las instituciones educativas.
un buen liderazgo uniendo el uso de las TICs desde y para la pedagogía. 3. Contenidos más enseñanza más tecnología. Son la base para la introducción de las TICs. Es necesario que se tenga dominio de todas las herramientas tecnológicas solo para aumentar sus posibilidades. Fomentar la creatividad. Enterrar un sistema educativo basado en el control e instaurar e implementar uno de empoderamiento, lo que le toca al docente generar las condiciones para desarrollar la creatividad en el alumno.